Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Ayer los globalistas celebraron uno de sus mayores triunfos, el comienzo del fin de los autos. Hace algunas horas se escribió uno de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad y también uno de los más oscuros. El Europarlamento votó el informe con la hoja de ruta propuesta por la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. Y con 339 votos a favor y 249 en contra, el Pleno aprobó la prohibición de vender automóviles de combustión, es decir, automóviles tradicionales, a partir de 2035. Lo que supone no solo el fin de los vehículos a gasolina o a diésel, sino también de los combustibles bio y los sintéticos. Curiosa fue la discusión que pudo verse entre algunos bloques. Por ejemplo, si nos centramos en los eurodiputados españoles, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos ya habían adelantado que apoyarían esta tan polémica propuesta, mientras que el Partido Popular la rechazó porque considera que para ese año no debería prohibirse el 100% de las emisiones, sino tan solo el 90%. Ya pueden ver que la diversidad de opiniones en el Parlamento Europeo es una broma de mal gusto. Reuters, días atrás, informó un sondeo en el cual el 78% de los ciudadanos europeos se manifestó en contra de la eliminación de los vehículos tradicionales. Pero si algo queda claro es que en Bruselas, donde tiene su sede la Unión Europea, funciona un prototipo de gobierno mundial. Y no en vano en dicha ciudad, 1 de cada 3 habitantes trabajan o para los políticos o para los lobbies. Es la capital mundial de los grupos de presión y por esa razón George Soros y Jacques Attali, entre otros ingenieros sociales, se ufanan de haber sido sus ideólogos e impulsores. Lo que hoy vemos en la Unión Europea con su prohibición de los autos, mañana lo veremos en el Mercosur o en el NAFTA, o por qué no directamente en la OEA y el resto de las organizaciones transnacionales que afectan a Occidente y al resto del planeta. Pero sigamos con esta normativa pionera que se ha atrevido a dar el gran salto y ponerle una fecha de caducidad a esa tecnología que ha liberado a tantas personas que es el automóvil. La ley exigirá a los fabricantes lo que ha llamado cínicamente un esfuerzo intermedio a partir del año 2030. En consonancia con la agenda por todos conocida, se les prohibirá comercializar cualquier vehículo que exceda los 123 gramos de emisión de carbono por kilómetro, lo que significa que prácticamente casi ningún auto de los que conocemos podrá ser vendido, puesto que el coche promedio, el Fiat promedio, el Renault promedio, el Volkswagen promedio, el Seat promedio, el Rover promedio, el coche promedio de Europa, genera unos 143 gramos. Y eso es el mínimo histórico. Así que la desaparición de los automóviles comenzará a verse y muy fuerte a partir de 2030. Como broche de oro, también se ha determinado que a partir del 2025 la reducción de emisiones contaminantes sea de un 20% para los turistas y un 15% para los vehículos industriales. Todo esto implica que para muchos conductores europeos que nos están mirando, por ejemplo los españoles o los hispanos que nos miran desde distintos puntos del viejo continente, el auto que están conduciendo es el último que tendrán, porque la gran mayoría de las personas no tiene ni tendrá la capacidad adquisitiva para comprarse un coche eléctrico en este futuro cercano, que hasta hace un tiempo podíamos verlo como un futuro lejano. Bueno, no, ahora es un futuro demasiado cercano, que está a la vuelta de la esquina. Así que el que pueda tiene que ir preparando la billetera. Según un informe de Global EV Outlook, 6.6 millones de vehículos eléctricos se vendieron en 2021 y el costo promedio fue un 50% más caro que los automóviles tradicionales de alta gama. Es decir, que los coches eléctricos que se venden, mayoritariamente los más baratos, son 50% más caros que los autos convencionales más costosos. Excluyendo a China de la ecuación,
que es el único país que ha avanzado competitivamente en esta materia, el precio medio de los coches a base de baterías se situó por encima de los 46.000 euros. Todavía más caro que en 2020. 3% más caro, de hecho. Así que la tendencia no es que los autos eléctricos se están abaratando, sino que los autos eléctricos, para colmo de los colmos, se están encareciendo. Y claro, ¿cómo no van a encarecerse si los gobiernos quieren obligarte a punta de fusil a que los compres, quieras o no? Si quieres un auto, va a tener que ser eléctrico. Si no lo puedes pagar, te quedas a pie. La mismísima Agencia Internacional de la Energía, de hecho, señaló que el precio de los autos eléctricos aumentará un 15% más este año 2022. Así que la pesadilla no puede ser peor. Todos le echan la culpa a la batería eléctrica y a los elementos esenciales para producirla. Ha aumentado la cotización del cobalto, del níquel y sobre todo del litio, que hoy vale 7 veces más que hace un año. Para funcionar, el motor de un automóvil tradicional no necesita ninguno de estos materiales, porque son muy volátiles y a su vez son complicados para encontrar y extraer. Los autos eléctricos son inseguros, todos recordarán las explosiones que caracterizan a los autos de Elon Musk, los Tesla, y además ineficientes, porque cuando no explotan por los propios defectos de fábrica, los terminan incendiando sus usuarios, como el famoso youtuber finlandés que en un acto de protesta voló por los aires su coche Tesla, ya que la marca de Elon Musk no le brindó garantía de la batería, que se rompió y al romperse tenía que pagar prácticamente lo que le costó el auto para reponerla. Como pueden ver, este panorama sombrío amenaza de lleno a la industria automotriz de todo el planeta. Y personajes como Gustavo Petro, el presidenciable izquierdista de Colombia, o Alberto Fernández, o el canciller mexicano Marcelo Ebrard, y ni que hablar de los elementos más izquierdistas de la administración Biden, ya han celebrado esta iniciativa europea y por supuesto planean replicarla en los próximos meses o años. Respecto al aumento del litio, en esta casa podemos considerarnos unos pioneros de vaticinarlo. Fuimos los primeros en anunciar que la coalición de energía innovadora de Bill Gates tomó posiciones estratégicas en el triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia, donde se concentra el 80% de las reservas totales de este mineral. En Bolivia, Gates y Musk operaron para sacarse de encima el obstáculo de Evo Morales, que más allá de ser un gobernante autoritario y de haber cometido efectivamente irregularidades en el proceso electoral, les resultaba un estorbo para sus inversiones. Y por esa razón Elon Musk, con bombos y platillos, se jactó de haberlo echado y dijo que apoyarán los golpes de Estado que tengan que apoyar para seguir maximizando sus ganancias. Cobró valor el informe de HSBC que les habíamos mencionado a fines del 2019, que hablaba del litio como el oro blanco. Y ya ven, solo en los últimos 365 días, el precio de este mineral, controlado por personajes como Musk y como Gates, se multiplicó por 7. Pero los números no solo nos hablan del horror de estas medidas en términos de pérdida del poder adquisitivo de la gente, de miles de millones de personas que no podrán volver a montarse en su propio coche nunca más. También nos hablan de la hipocresía de la élite, porque los coches eléctricos contaminan un 70% más que los coches convencionales, que los autos de toda la vida. Un informe publicado por Volvo, la famosa marca sueca, hoy adquirida por China, en noviembre de 2021, demostró con un relevamiento científico riguroso que construir un auto eléctrico contamina un 70% más que el mismo modelo propulsado por gasolina. Una diferencia brutal. Por ejemplo, el Volvo XC40 tradicional genera 14 toneladas de carbono, mientras que el eléctrico C40 genera 25 toneladas. Explíquenme entonces, ¿por qué demonios quieren prohibir los autos convencionales? Porque claramente la ecología no es la razón. Pero de todas formas, el informe de Volvo no es una noticia nueva. La Comisión de Transportes del Colegio Oficial de Ingenieros de España, que preside José Ramón Perán, profesor emérito de la Universidad de Valladolid, explica que los motores eléctricos contaminan más si se tiene en cuenta el ciclo completo de vida del auto, desde la mina de litio o de cobalto donde se extraen las materias primas, hasta el reciclaje de cada uno de los elementos que componen un coche.
porque además de todo, los coches eléctricos duran menos. Son más caros, peores, más inseguros, más contaminantes y duran menos. No hay otra forma que utilizar la violencia del Estado para obligarte a comprarlos, lo que vuelve a demostrar la inherente inmoralidad del estatismo frente a la naturaleza benévola del capitalismo de libre mercado, sin este tipo de ladrones de guante blanco y saco y corbata. Pero por supuesto las restricciones que ya están implementando el gobierno de Boris Johnson en Inglaterra, donde hoy buena parte de la población se pregunta para qué votó salir de la Unión Europea si están siendo la punta de lanza del globalismo de todas formas, o las medidas de Sánchez en España, han aumentado un 75% la venta de estos coches. Y el perfil del comprador promedio, por supuesto, son los profesionales de clase media alta y los propios dueños de las grandes empresas, es decir, la cima de la pirámide poblacional. Le han comprado principalmente a BMW, que no se caracteriza por ser una marca de consumo masivo, pero también a Nissan y a las chinas BYD, Build Your Dreams, y Bike Motor, que es directamente del gobierno, por lo tanto del Partido Comunista de Beijing. A eso vamos con el no tendrás nada y serás feliz, al comunismo 3.0. Pero el líder indiscutible por sobre todas las demás, por supuesto, es Tesla de Elon Musk, que montada sobre una pila de subsidios de impuestos robados a los contribuyentes estadounidenses como este servidor, actualmente concentra el 12% de las ventas mundiales, el 20% de las europeas y se genera unos ingresos de 20.000 millones de euros. No tenemos que olvidarnos que aunque Elon Musk se haya ufanado de derrocar al gobierno socialista de Evo Morales, él también es un socialista tecnocrático confeso, nos lo ha hecho saber, y no solo eso, dijo que de todas formas le simpatizaba a Evo Morales, el cachorro de Hugo Chávez, porque, por ejemplo, estaba de acuerdo con la medida del ingreso básico universal. Gente como Musk le quita el trabajo a los empleados de la competencia, le quita los vehículos a la absoluta mayoría de la humanidad, que para muchos es su fuente de trabajo, imagínense los fleteros, los repartidores, los camioneros, etc. Y luego quiere que te conformes con un dinerito que te da el gobierno, robado al resto de los pobres seres humanos que conserven todavía su empleo o su fuente de sustento a través de impuestos. Un negocio redondo y perfecto. Es trágico ver cómo los burócratas nefastos están destruyendo uno de los mejores inventos de la revolución industrial, uno de los mayores aportes del capitalismo. En menos de un siglo el automóvil a combustible, que hoy quieren prohibir, colaboró de manera insoslayable a impulsar la economía, a globalizar los mercados, a que todas las distancias sean más cortas, a que incluso disminuyan drásticamente los precios de los medicamentos y se salven muchísimas vidas. Ni las ciudades, ni los sectores productivos, ni las formas de trabajo actuales serían posibles sin ese magnífico invento de Daimler y Benz. Pero bueno, ya hubo personajes que quisieron quedarse con el botín, como Henry Ford, ese gran amigo de los nazis, condecorado por orden de Hitler, por sus vulgares panfletos antisemitas, se puso de acuerdo con sus dos principales competidores que automáticamente dejaron de serlo, Chevrolet y Chrysler, para impulsar el trust gubernamental federal que regula las industrias automotrices. Y con el peso y el costo de las nuevas regulaciones e impuestos, acabaron con las más de 900 fábricas que existían en Estados Unidos a principios del siglo XX. Y las que no desaparecieron del mercado fueron adquiridas a precio vil por estos tres oligarcas que hoy estarían orgullosos de personajes como Musk o como Gates. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuáles serán las consecuencias para la humanidad? Puedes dejarlo en los comentarios. Y te invito a dar like a este video y compartirlo en todas tus redes y grupos para que la gente se entere de una vez por todas. A su vez te sugiero que veas el programa que hice ayer con el doctor Hugo Vera Ojeda, abogado y académico libertario, sobre la manipulación de la conducta y la ingeniería social, que es la forma en la cual se introducen estos dogmas contraintuitivos, enemigos del sentido común, completamente suicidas para buena parte de la humanidad, pero que te meten en tu cabeza con envoltorios atractivos y discursos buenistas. Video recomendado, estará en pantalla final y les aviso que muy pronto tendremos una primicia gigantesca.
sobre lo que está pasando en el mundo y lo que viene después. Así que atentos, y quien no lo haya hecho ya, clica al botón de suscribirse y a la opción de recibir todas las notificaciones. Hasta la próxima.